Cuando la noticia de la llegada de un niño irrumpe en un hogar, el hogar también se llena de preguntas, algunas que se pueden resolver rápidamente, como por ejemplo, ¿será varón? ¿Será mujer? Hoy la ciencia médica ha avanzado tan rápidamente que se puede encontrar una respuesta de manera muy rápida. Pero también hay una pregunta que lleva mucho más tiempo dilucidarla y es ¿cómo se va a llamar? Y en las culturas el nombre es de vital importancia, mucho más en las culturas de Oriente, porque precisamente el nombre refleja cuál es el deseo que los padres tienen para sus hijos en el futuro, qué es lo que ellos quieren ver a través de sus vidas reflejado el día de mañana. Y es interesante cuando tomamos las Escrituras que nos encontramos que Dios el Padre, 700 años antes de que Jesús naciera, ya estaba comenzando a hablar del nombre. ¿Cómo será su nombre? ¿Cuál será el nombre del Hijo de Dios que iba a nacer allí en Belén de Judea? Pero nos encontramos en el capítulo 9 del profeta Isaías que Dios precisamente habla de las cualidades de su Hijo. Y allí dice, y será su nombre admirable, porque todos se admirarán de lo que Él haga, de lo que Él diga, porque también su nombre será consejero. Pero también dentro de las cualidades de su nombre estaba reflejado la esencia de Él, porque Él es Dios fuerte, el Dios grande, el Dios temible, el Padre eterno, aquel que recuerda los efectos que tiene las decisiones de la vida del hombre, efectos eternos, pero también por aquello que generará y que genera en la actualidad, príncipe de paz. Pero allí en el capítulo 6 también decía algo interesante, no era simplemente el deseo de que iba a nacer un niño que cambiaría o trastornaría la historia de la humanidad, sino quién era ese niño. Y allí en el capítulo 6 dice que el niño se llamará Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y pasados los años, llegado el anuncio a María, a José, a Zacarías, de la llegada del niño Jesús, cuando éste nace, se le aparece un ángel a José y le dice, y llamará su nombre Jesús. Pero este Dios con nosotros pasó a ser el Dios entre nosotros. Dice en Juan capítulo 1 que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios con nosotros, Dios entre nosotros, el verbo hecho carne. Pero este verbo hecho carne tenía un fin y les dice, llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque éste salvará a su pueblo de sus pecados. Y en primer lugar lo que hace es conectar el nombre con el fin. Conecta precisamente al niño con el sacrificio. Y esto impacta a los padres. Y todavía los padres no salían de su impacto cuando de repente ingresan allí en aquel humilde pesebre un grupo de magos de Oriente. Y no solamente están siendo conectados con el nombre a través de su fin, el que iba a salvar a su pueblo de sus pecados, sino que comienzan a entender cuál iba a ser el camino de su vida. Pues precisamente aquellos magos regalaron oro, recordándole que el que había nacido era Dios con nosotros y quien había nacido era Dios entre nosotros. Pero también le regalan incienso y mirra, hablándoles precisamente del fin. Había iniciado un camino de la cuna del humilde pesebre en Belén de Judea a la cruz del Calvario allí en el Gólgota. Ese camino que les recordaba que el que había nacido era el sacrificio acepto delante del Padre, por medio del cual toda la humanidad iba a poder alcanzar la paz y el perdón de sus pecados. Se comenzó a preparar el árbol de la cruz. Y querido, en esta hora quisiéramos llevarte a la reflexión de que precisamente el que nació allí en Belén de Judea no fue ni más ni menos que el Hijo de Dios. Y nació para morir en una cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La relación con su nombre, para salvar a su pueblo, para que el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es esta la condenación, decía Juan en su Evangelio, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pero también allí en el capítulo 3, Dios, el Dios de gracia, el Dios de misericordia, el Dios de la Biblia, dice, yo no te condeno, yo nunca te voy a condenar, pero no quiero que te olvides que si no crees, tú mismo te condenas a ti mismo. Es por eso que
ante el recuerdo de que el que nació fue el Hijo de Dios, que nació para morir en una cruz en tu lugar, en mi lugar, por tus pecados y los míos. La invitación no solamente es cree en el Hijo de Dios ocupando tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario, sino la invitación es a confesar cuál es tu condición y la mía delante de Él como pecadores. Y en ese confesar nuestros pecados, clamándole a Él por perdón, al único que puede perdonar pecados, tú y yo podamos disfrutar el cambio en el instante, en el momento de haber creído, confesado y clamado con fe por perdón, el cambio que puede producir el Hijo de Dios en todo aquel que en Él cree. ¿Y por qué creer en Él? Lo decía bien el apóstol Pedro allí en uno de sus primeros y más grandes sermones, porque precisamente en el nombre de Jesús hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Este Jesús que nació en un humilde pesebre para morir en una cruz por tus pecados y los míos, no quedó clavado allí en la cruz. Este Cristo, como el mismo apóstol Pedro dijera en uno de sus grandes sermones, al que nosotros crucificamos por consecuencia de nuestros pecados, Dios lo ha exaltado y le ha hecho Señor y Cristo. Y el apóstol Pablo escribía a los filipenses allí en el capítulo 2 diciendo, por lo cual Dios mismo lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre ante el cual se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que en esta Navidad no simplemente recuerdes el nacimiento de un niño, sino que puedas disfrutar un nuevo nacimiento en tu interior. Cree, confiesa tus pecados, clama al único que puede perdonar tus pecados y verás que el cambio comenzará inmediatamente en tu interior. Una nueva vida, un nuevo amanecer, un nuevo nacimiento que te llevará hacia la vida eterna, disfrutando la paz y el perdón que solo Dios, a través del niño de Belén, que murió en una cruz, te puede dar.